Dios me los bendiga, pueblo de Cristo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis en esta tarde? Qué buenas alabanzas, ¿verdad? Yo me maravillo, me gusta mucho. Señor, tú eres mi fuerza, el lugar de mi refugio. Qué verdad es, ¿verdad? ¿Quién nos guardamos en el Señor? ¿El Señor es tu refugio? Yo lo creo porque, bueno, nada más que tienes que encender un rato la tele, ¿verdad? Cuando tú ves la tele y mira tu vida y dices tú, estoy amurallado en mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos protege, dice sus palabras, que los que permanecen en Él los mantendrá en verdadera paz. ¿Verdad? Oiréis de rumores de guerra, veréis. Qué bonito ser un espectador, pero no ser ser parte de esas consecuencias, ¿verdad? Estar metido en ese embrollo. Pero la palabra, para permanecer siempre envuelto en esos grandes muros que el Señor nos rodea, ¿recordáis lo que le dijo a sus discípulos en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní? No durmáis, orar, el día y la hora se acerca, orar para que no entréis en tentación, ¿verdad? ¿Cómo saldremos de la tentación si no oramos, verdad? Dice que el momento se acerca, y para que no entremos en tentación, dice que ¿cuál es lo mejor? Orar, ¿verdad? Muchas veces hay creyentes que cuando ven lo que está sucediendo en el mundo se turban, ¿verdad? Estaban envueltos en un caparazón cuando todo iba bien, pero cuando viene el suceso, cuando lo ven tus ojos, ¿verdad? Parece que uno pierde la cobertura, pierde el muro. Y la confianza en el Señor y la fe es lo curioso, que está en la prueba, ¿verdad? Yo tengo a mi Dios en mi vida, tengo a mi protector en mi corazón, torre fuerte Jehová, y yo para que el miedo no entre en mi vida, para que no me haga una persona inestable, para que no me hunda en las aguas, voy a seguir mirando a Jesús, voy a apartarme como hizo Jesús a tiro de una piedra, voy a orarle al Señor para no entrar en tentación. Tentación es debilitar a tu Dios. Tú tienes un Dios muy grande, tanto que hay pasajes que dice, ¿quién conocerá el amor de Dios? ¿Podrías ver tú lo profundo del amor de Dios? ¿Podrías ver el ancho? ¿Podrías ver el alto? No podrías verlo. Dios es muy grande, pero cuando viene la aflicción, entra el temor en el creyente y si pudiéramos ver, dice tú, ¿y tu Dios cómo se quedó, verdad? Estás desprotegido, ¿verdad? Y el enemigo se ríe ahí. Y nosotros tenemos que tener esa fe, esa certeza, esa convicción, ¿verdad? De que todo lo esperamos en Cristo Jesús. ¿Tú crees que la palabra tiene vida? ¿Y dónde tiene vida? Dite tú en mí. Tienen vida en mí. La palabra se hace veraz en mí. Yo no sé en el de frente, ¿verdad? Porque la palabra de Dios se tiene que manifestar en tu vida, ¿verdad? Ahí dice que mujer, cómo consiguió, cómo obró, a dónde ha llegado, ¿verdad? Esa fe tiene que estar en el hombre, tiene que estar en la mujer. Esa fe que es locura para aquellos que no creen. Tú pierdes el tiempo en la iglesia, ¿verdad? Pero el que cree que dice, yo lo gano todo en la obra de Cristo, porque no me falta nada. Y aquellos que quieren buscar y comerse el mundo se los come a ellos. Esta es la palabra de locura. Que quien quiere ganar su vida la perderá, y aquellos que pierden la vida por causa de mí la hallarán.
Entonces, qué bonito es aplicar la palabra en nuestra vida, pero qué bonito es, la palabra dice, quien pierde su vida por causa de mí, ¿verdad? Entonces tiene, esa promesa se aplica, pero en una acción, ¿verdad? Entonces nosotros somos siervos de Cristo, servimos, ¿verdad? El otro día me dice una amiga, Antonio, ¿quieres inventar los pelos en la oreja? Que estoy todo el día quitándome pelos, ¿para qué valen? Y le digo, bueno, pues lo puso Dios ahí, para algo será, para que no te entre infección, para que no te entre poros, ¿verdad? A veces es como cuando Dios nos explica lo que el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que hay partes más decorosas y otras menos decorosas, ¿verdad? Pero que tapemos con mayor decoro. Aquellas partes que pensamos que no tienen una función, que parecen las más feas, son las que están quitando de nosotros una infección. Así es la vida cristiana. Digamos que yo tengo orejas, o sea, tengo cuerpo, soy un miembro de la iglesia, pero necesito pelo, necesito oración, necesito obra, necesito... ¿Para qué? Para que no entre la infección en mi vida, ¿no? Ya lo dice la palabra, orar para que no entréis en tentación, para que no entre la infección en tu vida. Entonces, recuerda siempre tu Getsemaní. Tú tienes tu apartado con el Señor. Ten cuidado, el enemigo, lo vemos en la parábola de la semilla, que absorbe tu vida. Absorbe tanto que no te deja obrar, no te deja pensar, te tiene entretenido con los hijos, te tiene entretenido con los nietos, te tiene entretenido con el trabajo, con los pedidos, con los clientes. Y cuando te das cuenta, llegas a tu casa, te metes en la cama y prometimos al Señor darle en nuestra vida el primer lugar, y no solo le di el último, sino le daré el último y si no estoy cansado y si tengo tiempo, ¿verdad? Ya en nuestro corazón hubo una disposición, bajamos al Señor del primer lugar y lo pusimos el último. Y el Señor siempre quiere estar en el primer lugar en nuestras vidas, para que la palabra también se aplique en el primer lugar en nuestras vidas. ¿Tú lo crees así? Entonces, los estudios que estamos llevando es curioso, que estamos hablando sobre prometer, ¿verdad? Sobre la fuerza y el poder que tiene en nuestra boca, las alianzas y los lazos que producimos a la hora de hablar. Y muchas veces le hemos dicho al Señor, Señor, yo quiero servirte. ¿Quién le ha dicho alguna vez, Señor, yo quiero servirte? Yo se lo he dicho. Pero te vuelvo a preguntar lo mismo. Es como el ejemplo de mi amigo, ¿verdad? Que te he comentado, ¿verdad? Una escuchada persona decir, ¿esto para qué sirve? Entonces, imaginemos que el Señor nos mira. Somos ese instrumento que dice, uy, qué válido es esto, me vale para esto, me vale para esto, me vale para esto. O somos ese instrumento que dice, ¿esto para qué sirve? ¿Estamos sirviendo de verdad? Porque el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir, ¿verdad? Hay creyentes todavía en la obra de Cristo, nada más que quieren palabra de Dios, nada más que quieren que se le mime, nada más que quieren que estén atentos de ellos, nada más que están todos los días, oye, la palabra dice que estuvimos un tiempo en una leche espiritual y ahora vamos a pasar a una madurez, nos vamos a pasar a un alimento más sólido, porque el amor, un fruto del amor es darse, ¿verdad? Y sobre todo de darnos, tenemos que tener cuidado de a través de lo que hablamos por nuestra boca, si prometimos servirle al Señor. Yo he escuchado a un montón de gente decirme, es que le he servido al Señor y la vida me ha ido peor. Mira el engaño de Satanás, Dios lo reprenda, ¿verdad?
porque yo cuando más me he acercado a Dios, más he estado protegido, ¿verdad? Entonces, miremos, y sobre todo que el enemigo es tan astuto que no solamente vale con ponerte temor, sino lo primero que hizo en tu vida es hacerte comprometerte con Dios para después tú mismo decir, me aparto, ¿verdad? Me quito, desciendo, en vez de crecer en Cristo Jesús. Y eso trae consecuencias, lo hemos visto a través de los gabaonitas, hemos visto que el pueblo de Dios ha tenido grandes lecciones en su vida. Sobre todo ellos han cruzado, hemos visto que salieron de Egipto, han cruzado un desierto, han visto grandes proezas en todo su proceso, han visto el proceso en sus propias vidas de limpieza, ¿verdad? En el desierto él puso escorpiones y serpientes, probó los corazones de ellos. Yo creo que a lo largo de nuestra vida, nuestro caminar, por eso hoy estamos aquí, no me digas que tú no has tenido esos desiertos, ¿verdad? Yo he tenido esos desiertos en mi vida, donde Dios está probando los corazones. Porque al Señor no se le sirve nada más que cuando me va bien, sino se le sirve en todo momento. Y yo te hago una pregunta, ¿tú comes todos los días? Tú trabajas todos los días, ¿verdad? Tú no dices a tu jefe, hoy tengo ganas, hoy no tengo ganas, hoy no vengo. Porque la palabra de Dios ya lo dice, las personas que son inconstantes no llegan a conseguir nada, porque en todas las cosas son eso, inconstantes. Y eso lo vemos, y el Señor quiere que seamos constantes en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de obrar, en nuestra forma de buscarlo. Y sobre todo que el Señor nos ayuda siempre a avanzar. Ya hemos entrado a la tierra prometida, ya hemos conquistado Jericó. Hemos aprendido que dentro de estar en la tierra prometida no todo vale, sino que todavía tenemos que guardar la esencia del principio, que es consultar a Dios. Y el hombre suele pecar, por lo que estamos viendo a lo largo de los estudios, suele pecar por tomar decisiones ligeras, sin consultar a Dios. Nosotros consultamos a Dios porque el pueblo de Dios, cuando iba al sacerdote, ¿por qué iba? Porque hay una intimidad con el Señor. Esa nadie te la puede quitar. Pero sí es verdad que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de sus santos, ¿verdad? Y el Señor no tiene sombra de variación. Vemos el sacerdocio antiguo como el pueblo de Dios, que cada vez que tenía una consulta iba al sacerdote. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde iba el pueblo de Dios? A nuestro Señor Jesucristo. Cuando los apóstoles emprendieron y enseñaron y iban extendiendo el Evangelio, ¿dónde iba la gente? Iban a los apóstoles. Entonces, como dice la palabra, si no amo al que tengo enfrente, ¿cómo amaré a Dios que no veo? Si tú no acudes al sacerdote, si no acudes a lo visible, ¿cómo eres capaz de decirme que acudes a Dios en tu soledad? Que acudes a Dios en lo secreto. Incluso Dios no te lo va a permitir. Puede permitirlo si hay una comunión en las dos partes. Porque tú no me digas a mí, yo fuera Dios, no me digas a mí que me amas cuando no amas al que yo he puesto. No me digas a mí que te acercas a mí cuando no te acercas al que yo he puesto y lo tienes visible, ¿verdad? Muchas veces el Señor trabaja en nuestros corazones para que aprendamos a humillarnos, para que aprendamos a someternos, para que aprendamos, como dice la Escritura, contarnos las cosas unos a otros y oremos unos por otros, ¿verdad? Eso trae bendición en la vida. Entonces, cuando yo oro, yo sé si Dios me está oyendo, si verdaderamente estoy ejerciendo la palabra en mi vida, porque la palabra en mi vida
yo sé si la estoy aplicando, es como descender al Jordán, ¿verdad? Que era bajarse, descender, ¿verdad? ¿Recordáis al leproso Naamán? No solamente era la batenejora, era que descendiera, que te cayera de tu orgullo, que te cayera de tus cabezonerías, que te sujete, porque buena cosa es sujetarse, no al hombre, sino a Dios. Y Dios te va a enseñar cómo sujetarte, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que descender para que estas cosas se hagan veraz en nuestra vida. Y después, consultar a Dios. Mira las consecuencias de Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿verdad? Pero muchas veces el ministerio, la obra, el pensar, el poner al don más que a Dios, empezamos a no descender. Empieza el orgullo. Y el orgullo trae ceguera espiritual y al final lo que causa tropiezo. Causa el olvidarnos de consultar a Dios. Cada vez que venía una consecuencia, ahora vienen las rodillas. ¿Por qué no aprendemos a arrodillarnos antes de la consecuencia? ¿Por qué? Porque tú eres sacerdote de tu casa. A ti el Señor te dio un rebaño, ¿verdad? ¿Recordáis cuando David fue reprendido por coger lo que no debía? ¿Cuáles fueron los ejemplos que le pusieron? Un hombre tenía muchas ovejas, ¿verdad? Y un hombre que tenía una sola oveja y ese hombre decidió quitarle. Juzga tú, que lo maten, ¿verdad? Ese hombre eres tú. Entonces vemos que el primer rebaño que yo tengo en mi vida es cuidar de lo que me se da a mí, no cuidar lo de los enfrente, cuidar lo que me se da a mí, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor no quiere que seamos fariseos, ¿verdad? Tú eres capaz de tratar mejor a tu vecino que tratar mejor a tus hijos, ¿verdad? El hombre es capaz de decirle guapa a la mujer del otro y no es capaz de decirle guapa a la suya. Fariseo, apliquemos la palabra en el Señor, salgamos del error, salgamos de la mentira. ¿Para qué? Para que entre la verdad en nosotros. Si conociéramos la verdad nos hará libres. Porque al final andamos una mentira. Y sobre todo que la mentira nos saca de la verdad. En vez de estar enfocado en restaurar mi vida, en vez de estar restaurado en edificar mi casa, en vez de mostrar el cariño a mis hijos, en vez de mostrar el cariño a mi papá, a mi mamá, a mi pareja, estoy más dedicado en otras personas y en otras vidas. Y eso tiene una palabra, eso se llama orgullo. El hombre siempre busca reconocimiento. Tú estás trabajando y el de al lado te dice que bien lo hace, gracias por atenderme, gracias por traerme mi pedido, gracias por hacer esto, gracias por hacer lo otro. Y ahora cuando llegas a tu casa eres el ogro número 1, hasta el perro le pegas una patada. ¿Verdad? Ahí vivimos dos vidas, ¿verdad? Abrimos la puerta, sale el vecino o la vecina. ¡Hola! ¡Qué simpático! Que es. Cerramos la puerta y le dice al marido, échate para allá. ¿Verdad? Entonces vamos a trabajar la verdad, porque el Señor no vino a limpiar lo de afuera del plato. Esos son mentiras, esos son apariencias. Y el Señor, yo creo que el Señor es el que cierra la puerta. Si estuviera tu vecina ahí y tu marido ahí adentro, dice, entra para adentro. Cierra la puerta. Porque es aquí donde quiero trabajar yo, adentro. Dentro de tu casa, dentro de tu vida, dentro de tu corazón y dentro de tu mente. Porque es lo primero que te he dado. Dice la palabra que hierro con hierro se pule.
Y nosotros, en vez de pulirnos y ser más suaves y tener más amor, más cuidado, más comprensión con los fallos, con los errores, a veces somos más legalistas, más condenamos. ¿Te parece todo el mundo perfecto menos el hombre que Dios te dio? ¿Te parece todas las mujeres perfectas menos las que Dios te dio? ¿Te parecen todos los hijos de los demás perfectos menos los tuyos, verdad? Porque un día te darás cuenta que con los años hemos logrado ver las jorobas o las shepas de nuestros hijos, de nuestra mujer, pero si verdaderamente el amor de Dios está en nuestras vidas, aprendemos a no hacer eso una piedra de tropiezo y una separación, sino que aplicamos la gracia. La gracia es el favor no merecido. Aparte, es la pieza complementaria en nuestras vidas y empezamos a aplicarlo, ¿verdad? No seamos como la que sale en la tele, Belén Esteban. Por mis hijos mato, ¿verdad? ¿Cuántas personas dicen eso? Yo en mi época estaba perdido en el mundo, tenía mi familia destrozada, tenía mis hijos por ahí desperdigados y todavía decía: quien toque a un hijo mío lo mato. Fariseo, hipócrita. No te preocupas si tu hijo come todos los días, no te preocupas cuando tu hijo está malo, no te preocupas. Hipócrita, zar de la mentira. Viene cualquiera a pedirte ayuda y la gloria del hombre. Ayuda, pero tu familia abandonada. Descendamos al Señor y sobre todo consultemos al Señor cómo estamos caminando, porque muchas veces estamos fuera de la obra de Cristo, fuera de su palabra, y creemos todavía que yo puedo caminar fuera en Dios y que la palabra se va a aplicar en mi vida. Si el Señor lo primero que te va a sentar, ¿cómo te diría yo? Como esa mujer samaritana, ¿verdad? Como a cuántos hombres el Señor la ha sentado en su casa o ha entrado a visitarlo en su casa y lo primero que hace es restaurar. Devolveré todo lo que yo he hecho, ¿verdad? Entonces, vamos a restaurar nuestras vidas. Vamos a devolver lo que hemos hecho mal. Voy a dedicarme más a sembrar el amor en mi casa. Voy a preocuparme más de abrazar lo que tengo que abrazar. Voy a trabajar un poquito menos. Voy a dedicarme un poquito más a mis hijos, a mi casa, a mi mujer, a mis padres, ¿verdad? Voy a devolver aquello que he robado. Un tiempo que era para Dios, un tiempo que debería ser dedicado para lo que Dios te ha dado, lo invertiste en otro tiempo. Y es hora de descender y consultar a Dios para que sigamos obrando como Dios nos demanda. Amén. Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir metiéndonos de cabeza para poder seguir siguiendo hombres de conquistadores. Yo a lo largo de estos estudios estoy aprendiendo tantas cosas que veo que el Señor su promesa no la para. O sea, todo lo que tiene marcado para ti, avanza. Lo que pasa es que a veces nosotros seguimos avanzando, pero añadimos consecuencias en nuestra vida que después nos pesan, ¿verdad? Vemos que hay promesas, estamos viendo que hay consecuencias que hicieron otros que también nos afectan. Por eso muchas veces, es que mira el hermano que me ha tocado, mira la mujer, y ¿quién la decidiste? ¿Quién la escogió? Tú. Y otras personas están arrastrando esas consecuencias. Tú sabías que ese chico era un borracho, tú sabías que ese chico era un mujeriego. Sí, pero yo estoy enamorado de él. Después de los 5 años de casado, te deja, estás embarazada y todo el mundo lo veía, lo que te iba a suceder. El que no lo veía, ¿quién era? Tú. Y ahora tus hijos se preguntarán por qué estoy con un alcohólico. Y el Señor me tiene que salvar y estás metido en una guerra, en un conflicto, en un hogar.
con cosas que metimos y añadimos cuando el Señor nos dijo que no hiciéramos mezclas, que nos apartáramos y que fuéramos sobrios en toda nuestra manera de pensar. Tenemos que transformar la vida. Si la palabra dice, no te dice que te separes, pero sí dice una cosa muy clara que las personas no la aplican. Dice la palabra de Dios que si tu pareja es inconversa, por tu fe creerás. Pero a veces vemos a las personas que al contrario se convierten a ellos y después vienen los ay, viene a los meses, viene a los años, ay, me dejó, me abandonó, usted no sabe lo que... Te faltó seguir caminando en Cristo Jesús, porque lo que vería en ti, por tu fe, iba Él a creer. Dejaste la fe, pues alimentaste el monstruo. Ahora te comiste la carne, como me decía un pastor hace muchos años, que lo veía administrando a parejas y a matrimonios, decisiones que tomamos y tomamos malamente, y te comiste la carne, ahora te comes los huesos, los huesecitos, ¿verdad? No culpes a Dios de tus decisiones. No culpes a Dios de las decisiones de tus padres, de las decisiones de otras personas. No culpes a Dios. Tú estás ahí. David, ¿cómo se llamaba su hijo? Absalón. Tuvo unas consecuencias, ¿verdad? Absalón lo traicionó, Absalón estaba a la puerta, pero ¿por qué vino esos hechos? Por unas consecuencias que él había hecho antes, y la palabra se va a aplicar. Entonces, nosotros tenemos que ver que a veces en nuestras casas, en nuestros hogares, se están aplicando cosas que a lo mejor son sucesos y antiguos. Pero el Señor puede romper y liberar hasta la cuarta, la quinta, la séptima generación, puede romperla. Pero cuando buscamos también una administración en la vida y podemos hablar y podemos sacar lo que puede ser posible de atrás para romper todo yugo, pero es que tú sigues avanzando, aleluyita, Dios, y lloras, y por qué de esto y por qué de lo otro, y la palabra dice, arrodíllate, pregúntale al Señor, y el Señor te demostrará. Como hubo un Acán que guardaba cosas y me estaba maldiciendo al pueblo, como estamos viendo en Josué, que al final metieron cosas en el poblado y hicieron mezclas, ya trajeron unas consecuencias que iban a tener que vivir con ellas, ¿verdad? Pero el Señor quiere que a través de los estudios no hagamos eso, atraer algo que vamos a tener que convivir, sino que empecemos a traer las cosas buenas a nuestra vida y podamos a través del Espíritu discernir si esto es bueno o no es bueno. Ahí yo veo ahora, por suerte, por desgracia, ¿verdad?, parejas rotas, matrimonios destrozados, hijos que están desperdigados. Es que ella era muy mala y siempre, tú sabes que la culpa nunca cae en saco roto, ¿verdad? Siempre cae encima de alguien. Porque yo, por el Señor, yo me llevé muchos años de mi vida siempre culpando a mis exparejas, culpando a mi padre, culpando a mi madre, culpando a la sociedad, culpando a todo el mundo, hasta que me di cuenta a través del Señor que el culpable era yo. Y me tenía que tomar, porque tú decidiste la cuchara. Y por lo que decidiste, germinó unos niños, germinó unas niñas. Y ahora eres capaz de decir todavía que la culpable... No, tú ya lo viste venir, las viste venir. Me pasa que, claro, cuando en vez de mirar el huesecito, mirar el carácter,
mira las consecuencias. Nos dejamos llevar por la carne y hasta que nos hartamos de carne te vas a hartar. Te vas a hartar y lo malo es que vas a traer muchas consecuencias a tu vida y a la vida de los demás. Y esto nos está enseñando estas consecuencias de hacer alianza con lo que Dios ya nos ha dicho, que nos apartemos, que pongamos los codos sobre la mesa, que no tomemos decisiones rápidas. Hoy en día vemos hasta por teléfono que te llaman y te quieren vender cualquier producto rápido. Bueno, mándeme usted un correo. No, me lo tiene que decidir ya para que la oferta es ya. ¿Ves cómo es el enemigo? Toma decisiones ya, sin consultar, sin parar y sin pensar. Todo lo que provenga de ahí, mira que es herramienta del enemigo para causarte y causarte daño. El Señor quiere liberarnos de todas esas cosas. ¿Tú alguna vez has cogido alguna tarjeta de crédito? ¿Me has cogido otra vez? ¿Y te ha costado pagarla? ¿Tan asfixiado? No vea. A mí, yo recuerdo recién llegado a Marbella, quise abrir un bar en Puerto Banús, pedí un crédito de 5 o 6 mil euros. No, ¿ves? Lo rápido, ¿verdad? Firma aquí, sí. En 4 años lo tiene liquidado, a los 4 años digo, ya habré terminado de pagarlo. Cuando llamo, dice, usted no ha pagado ni un 10%. Porque usted de la tarjeta solo pagaba 12 euros y todo lo demás eran intereses que se repartían. ¿Cuántas veces en nuestra vida tomamos decisiones que que tienen unos grandes intereses y nos vamos a acordar toda la vida? Pero qué bonito que es como nuestro Señor Jesús cuando nos libera. Pues yo acababa de hablar por teléfono, me había quedado cuadrado. Menos mal que a través en el ordenador me sale de repente un anuncio y dice tarjetas abusivas. ¿Hemos hecho alguna vez una promesa que no hemos podido cumplir? Nos hemos enlazado con una persona que me está trayendo más mal que bien. El Señor en todo tiene solución. Llamé a ese abogado, que es figura de Cristo, y al final fue muy rápido. Al otro día ya me estaban ofreciendo, prácticamente todo lo que me habían quitado. Y me liberó de esa deuda, del abusivo. Y es lo que quiere el Señor a través de su palabra. No que apliquemos la palabra evidentemente estamos viendo los hechos, el dolor y las consecuencias. Pero si estamos en ello, no sientas dolor, ya de aquí no voy a poder salir porque el Señor ya no tengo su aprobación, sino que el Señor a través de su palabra viene a liberarnos y a decirte que ya basta. Te han puesto unos intereses muy abusivos. Ve tu sufrimiento, ve tu dolor y lo que quiere es liberarnos de esas deudas, para poder ser libres de verdad en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver las consecuencias de este pueblo. Josué 9:19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. ¿Qué había sucedido? Ese pueblo, estuvimos viendo la semana pasada, ellos se habían disfrazado, salieron en encuentro de ellos porque sabían sus proezas y lo que habían conseguido en sus batallas y sus conquistas. Ellos tuvieron miedo y dice, el próximo paso somos nosotros, vayamos a su encuentro. Se disfrazaron con ropas viejas, sandalias, ¿verdad? Trajeron los vasos de barro, ¿verdad? Sandalias desgastadas, como que venían de un largo viaje, para poder engañarlos y poder enlazarlos con su boca. Porque el Señor, algo que nos enseña en estos estudios, que ya lo hemos dicho, que tenemos vida en nuestra boca y va a traer consecuencias.
y va a traer consecuencias. Y encima, como no solamente no puedes ver a Dios como Dios solo, sino tienes que ver como un padre. Y como padre te va a enseñar a cumplir aquello que prometiste. Entonces, hemos visto a lo largo de la Biblia, a través de estos hombres y de las consecuencias, que curioso es que ellos iban a conquistar, a tener más bien ganancias, a sacar lo malo de su vida, y sin darse cuenta ya infiltraron en sus vidas a unos enemigos que, quiera que no, iban a traer enseñanzas erróneas. Porque eso el Señor no quiere, y no quiere las mezclas. Amén. Vamos a ver a un personaje que también se enlazó con su boca, porque a veces nosotros, a lo largo de nuestra vida y nuestra vida como creyentes, prometemos a Dios. Y sobre todo prometemos a Dios cosas que ni siquiera Él nos lo ha dicho. Yo ¿recordáis a Saúl? ¿Recordáis a su hijo Jonatán? ¿Recordáis que ellos estaban de guerra? Ellos iban a luchar. Saúl le dijo que ninguno de ellos, que íbamos a estar ayunando y que de ninguno de ellos podía tocar alimentos. Jonatán no lo escuchó y con su vara tocó un poco de miel y comió. Y no solamente le dijo al Señor, ayunaremos, sino su boca siguió más por encima, y quien no lo haga será maldito. ¿Por qué? Queremos hacer cosas que ponemos rizo, que más bien de enrizar para bien, traemos maldición para nuestra vida. Señor, te serviré, y si no sirvo, que me vaya mal en mi vida, y traemos consecuencias a nuestra vida. Señor, yo quiero servirte, y si no, que me muera, Señor. Y empieza a haber sucesos en nuestra vida, empieza a venir hambruna, empieza a venir escasez de trabajo, y tú mismo te enlazaste con tu boca, y el Señor te dice, ni siquiera yo te he dicho que hagas esas cosas. Pero debes de aprender, hijo, que todo lo que hablas tiene una consecuencia. En 1 Samuel 1:4, este episodio es un excelente ejemplo, el peligro de hacer promesas, juramentos, decisiones impulsivas sin medir las consecuencias de nuestras palabras. Saúl habla antes de pensar. En medio de la batalla contra los filisteos, Saúl declaró: cualquiera que comiese pan antes de que acabara la batalla, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. ¿Verdad? ¿Por qué Saúl expone a un pueblo que en vez de estar bendiciéndolo, va a enfrentarse a una batalla y los enfrenta siendo debilitados? Y no solamente eso, sino que ni siquiera se preocupó si todos estaban escuchando su voz, porque estaba trayendo repercusión de maldición a otras vidas. Tanto, mira, si no observó, que los primeros que el Señor nos enseña, hijo mío, ten cuidado con lo que habla, ten cuidado con lo que promete. Yo veo mucha gente religiosa, me da mucha pena porque miro y digo, Señor, no sabe lo que dice, perdónalo, no sabes lo que habla. Porque si ven que alguien no está sirviendo como debería, Dios ya lo tendrá en cuenta. Si ve gente caída, si ve gente con pecados, su boca está trayendo consecuencias, está trayendo maldición. Y el Señor nos dice, escúchame, tienes un Jonatán en tu casa. Alguien que no ha escuchado. Y lo primero ¿cómo se te ocurre hablar de otro? Mira lo que tienes en tu casa. Tienes hijos inconversos, tienes hijos que no se congregan, tienes hijos. ¿Cómo se te ocurre abrir tu boca? Si supieras que las primeras consecuencias son para tu casa. Pero creemos que lanzamos, es como si yo me mosqueo con María hoy, le digo, María,
Y yo estoy por dentro pensando, María esto y María esto, y de María debería ser, y me enojo con lo que... Pero si María no se entera, lo que yo piense no está haciendo nada en María, está haciendo veneno en mi vida. ¿Verdad? Por eso dice el Señor que quita tu viga de tu ojo, que no juzgue. Es que hay un hilo tan delgado de ser un siervo, un proclamador de la verdad, a ser un juzgador, porque nos idiosamos y traemos consecuencias, creemos que vamos a traer consecuencias al hermano, y lo que estamos trayendo es consecuencias a mis hijos y a mi casa. Entonces, no traigamos veneno y consecuencias. Primera de Samuel 14, 24. El problema no era solamente el ayuno, el problema fue que Saúl impulsó una obligación al pueblo que Dios no había establecido. Jonatán no había escuchado el juramento de su padre. Él no lo oyó. Muchas veces estamos aquí predicando, queriendo traer consecuencias a un pueblo que se congrega, que hace sus más y sus menos, que poco a poco proseguimos para Cristo. Y sobre todo el día que falla alguien, ese día hoy como no está, quiero lanzar la palabra sobre esa persona que no vino, sin saber las consecuencias que está trayendo a mi casa, que está trayendo a mi hogar. Aquí vemos que Jonatán comió miel sin saberlo. Jonatán encontró miel en el bosque y tomó de ella. Eso lo vemos en 1 Samuel 14, 27. Dice este versículo, y no había gustado de la miel con una punta de la vara que traía en su mano. Y aquí vemos que ahí él empezó a aclarárselo un poco la vista cuando le informaron que Saúl había dicho las palabras que había dicho. Y las palabras que respondió Jonatán, ¿sabe qué respondió? Es muy sabio. Lo vemos en 1 Samuel 14, 29. Mi padre ha turbado el país. Mi padre ha turbado la casa por adelantarse con su boca y traer consecuencias al pueblo del Señor. Qué declaración tan fuerte, ¿verdad? Saúl quería conseguir una victoria, pero su palabra precipitada terminó poniendo en peligro a su propio hijo. El juramento terminó perjudicando al pueblo. El pueblo estaba agotado, el pueblo estaba hambriento. Cuando finalmente terminaron la batalla, el pueblo, esto lo vemos en 1 Samuel 14, 32, se lanzó sobre el botín, tomaron de las ovejas, de las vacas, de los becerros, y los degollaron allí sobre la tierra, y los comió el pueblo con sangre. El pueblo de Dios tenía prohibido comer sangre. Y ese juramento que el Señor no le dijo que lo hiciera, sino, es más, tenía la aprobación de Dios para derrotar a ese pueblo. Sin embargo, a veces tenemos la aprobación de Dios y queremos peinar, haciendo pasar hambre al pueblo, que después el pueblo con el hambre cometa, porque Saúl podía tocar algo de los becerros de aquel pueblo. El Señor le dijo que todo fuera muerto, hijo, y todo lo de ellos era para Jehová, y ellos quisieron comer, ¿verdad? Entonces tuvo que venir palabra de Samuel a Saúl. ¿Y acaso el Señor prefiere los holocaustos antes que la obediencia? De ninguna manera. A veces vemos y pensamos por el don,
o por la estatura que me ha puesto Dios, olvido descender al Señor, de preguntarle al Señor lo que debo de hacer, sino que mi boca se precipita antes de tiempo, trayendo consecuencias al pueblo, maldiciones al pueblo, maldiciones para tu casa. María está muy fría esta semana, María está muy fría este mes, no importa que lleve 20 años en el Evangelio. Y el primero que estoy trayendo consecuencias es a mi casa. Porque quizás no debía preocuparme mucho por María, sino preocuparme por mis hijos que no se congregan. Pero la ceguera espiritual, no, a mis hijos Dios los ama, los quiere mucho. Es que tuvieron una mala experiencia, por eso. La comprensión no para los demás. Yo a María ni siquiera me he parado a preguntar, ¿estás bien? No te veo porque estás viniendo, a lo mejor me entero que está mala, de que está pasando algo con su casa, con alguno de sus hijos. Si no, me avanzo y lo que traigo es consecuencias primeramente para mi casa. Este juramento empezó a perjudicar al pueblo. Nuestra boca tiene vida, el Señor lo sabe y el Señor quiere que nosotros lo sepamos. Para lo que, como tú midas, qué curioso, como tú midas, serás medio. Yo antes de abrir mi boca sobre el hermanito o la hermanita, prefiero coger la foto de mi hijo y ponerlo en el lugar de María. Y ya empieza a trabajarse el amor. Pues ya no miro a María, miro a mi hijo. Y cuando me miro a mi hijo le digo, Dios te ayude a congregarte más. Dios te ayude a someterte a Él. Dios te ayude a que te apliques la palabra. Dios te ayude a... Ya empiezo a aplicarlo de otra manera, no con juicio, no con condenación, que va a traer repercusión y me va a enlazar mi boca. Amén. Y sobre todo ya vemos el carácter de Saúl, cómo se desviaba de la verdad. Perdió el criterio, ¿verdad? Quería mover a Dios a su antojo y Dios no se mueve a su antojo. Su palabra, mira, puede pasar la tierra, el mundo, todo pasará, pero su palabra no pasará. Yo no puedo mover a Dios como yo quiera, sino yo moverme en la palabra de nuestro Señor y sujetarme a ella. Para que no tenga estos sucesos, ¿verdad? La decisión impulsiva de Saúl produjo más problemas en lugar de fortalecer al ejército, ¿verdad? Saúl quiso culpar a Jonatán de todos estos hechos. Saúl descubrió que Jonatán había cometido miel y dijo, ciertamente morirá, ¿verdad? Su boca la había enlazado. ¿Tú sabes que tuvo que salir a defender a Jonatán? El pueblo. Un día me contaron una historia muy curiosa. Un rey muy prepotente, su siervo le había servido toda la vida, le había protegido, no solamente en lo visible, sino en lo oculto. Había sido su siervo, su mano derecha. Y un día cometió un error y lo llamó a él, le dijo que lo iba a matar. Lo hizo encerrar en cárcel. Y lo que pasa es que ese siervo le dijo a un soldado en la cárcel, mira, el rey voy a ser tirado a los leones en 10 días. Nos conocemos de muchos años, solo te pido que para yo coger fuerza que me ayudes a darle de comer a esos leones. Ese hombre durante 10 días estuvo tirándole de comer a los leones.
Cuando tiraron a ese hombre a los leones para hacer juicio, los leones no le tocaron. El rey enfurecido lo hizo llamar. ¿Cómo que los leones no están tocados? Dice, es curioso que yo le he estado sirviendo toda la vida y usted ha levantado mano contra mí por un error y yo solo a estos leones le he dado de comer 10 días y han cerrado su boca. ¿Verdad? Nuestra boca corre mucho por delante. Tanto, Saúl quiso matar a su propio hijo. Cuidado. Observemos la gravedad del asunto de Saúl, de las consecuencias. Se lo había pronunciado el juramento, pero ahora su propia palabra lo estaba llevando a querer quitarle la vida a su hijo. El pueblo tuvo que intervenir. Y aquí una pregunta en 1 Samuel 14:45, donde dice el pueblo, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación a Israel? No será así. El pueblo miró el trayecto de Jonatán. Su padre miró una palabra. Es como el rey injusto, ¿verdad? Entonces, tenemos ver que Saúl veo que quiso mover a Dios a su antojo. No le importan las consecuencias. Es más, él piensa que está en su verdad. Yo no sé qué consecuencias podía haber traído si lo hubiera ejecutado, no solamente a Jonatán, sino a su reinado, a su casa, por haber cometido tan grande atrocidad. Porque como tú juzgues, la palabra sigue teniendo vida. Entonces, vemos que este personaje, aparte de sus palabras, menos mal y gracias a Dios, fue reprendido por el mismo pueblo y pudo retroceder en sus palabras, que dijo con una impulsividad, sin mirar las consecuencias de lo que estaba hablando. A una persona puede tener autoridad y aún así tomar decisiones equivocadas. Hay personas que tienen autoridad y cometen decisiones equivocadas, ¿tú lo crees? Yo lo creo. Si los que más están arriba son los que más se equivocan, no por nada, sino que tienes que tomar más decisiones. Tanto cuando tú eres jefe en un trabajo, el primero que te equivoca eres tú. Tienes que tomar muchas decisiones. En la obra de Dios es igual, pero Dios nos ayuda a tener un carácter diferente a lo que tiene el mundo. El carácter diferente que podemos tener como hijos de Dios es lo que vemos los fallos en todo. No consultarle al Señor. Consultemos al Señor. Si esto proviene de Dios, si no proviene de Dios, si estas palabras es para bendecir al pueblo o para traerle más maldición. El pueblo tenía hambre y estaba cansado y yo los mando a la guerra en ayuno. Sí, ganaron, pero comieron todas las vacas y las reses allí mismo como si fueran animales. Entonces, todo trae una consecuencia. Y sobre todo al que toma la decisión. Este pacto seguía teniendo y seguía activa su consecuencia. En 2 Samuel 21, del 1 al 2, dice, muchos años después de Josué, hicieron pacto con los Gabaonitas, Josué 9. Durante el reinado de David hubo una gran hambre en Israel durante 3 años. Y David, mira lo que dice, David consultó a Jehová y Dios le respondió,
los pecados de generación, ve lo que enlazamos con nuestra boca. David, conforme al corazón de Jehová, cuando empezó a haber hambre, cuando empiezan a haber situaciones en tu casa dolorosas que no entendemos, por eso hay que buscar la raíz del problema. Cuando consultó a Jehová, le dijo estas palabras en 1 Samuel 21:1, es por causa de Saúl. Y David diría, pero si eso hace ya muchísimos años, muchísimo tiempo. Y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Josué se enlazó con su boca y ya no podían tocarlo. Era una promesa y papá nos ayuda a ver, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con lo que enlazas, porque no vas a poder salir de ahí, queda perpetuo. Y Saúl quiso saltarse aquello, quiso ir en contra de los gabaonitas, y ahora vemos que pasaron de ser enemigos a prácticamente nosotros como hijos de Dios fuimos reprendidos por papá. Saúl fue reprendido, perdonó su reino por desobediente en muchos aspectos que vamos viendo en Saúl. El más llamativo es cuando desobedeció y el profeta Samuel le tuvo que llamar la atención, pero vemos que no solamente eso, vimos cómo el pueblo comió, cómo trajo esas consecuencias, vimos la desobediencia, vimos cómo perdonó a los reyes, vimos cómo atacó a los gabaonitas. Y Saúl sigue trayendo consecuencias, incluso muerto en el reinado, en la vida de David. No veía por qué había hambre, y lo primero que vemos es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Cuando mi hijo Josué hizo un pacto con ellos, los príncipes de Israel hicieron un pacto con ellos, y ese pacto no se puede romper. O tú tienes más, tu palabra tiene más peso que la de mis hijos. Tú has visto muchas personas que han sido liderados y cuando le tocan a ellos quieren ahora cambiarlo todo. Eso es un orgullo. Yo lo hago mejor, ¿verdad? Eso también salió en Absalón, ¿verdad? Yo lo hago mejor que mi padre, ¿verdad? Estas consecuencias no solamente hicieron, como estamos viendo, estas palabras que enlazaron al pueblo de Dios, hizo que aquel pueblo que debería haber sido echado habitara entre medio de ellos, sino que causó una promesa que Dios iba, no se preocupa el enemigo, Dios se va a preocupar como padre que la cumplas tú. Y no solamente que la cumplas tú, sino que la cumplan aquellos que vienen por detrás. Porque una cosa que se toma muy en serio en el Señor, que ensucie su nombre. El Señor no reprendió a Josué, estás equivocado. Es más, después Josué fue a la guerra y la conquista que le dijo que le iba a dársela a Dios. Soy tu padre, estás equivocado, te perdono. No has hecho bien en infiltrar a este pueblo, va a traer dolor, consecuencias. Por eso dije al principio que el Señor no para de aplicar su conquista y su avance en tu vida, pero a veces tú vas a arrastrar cosas que tú mismo las has metido dentro de tu vida. Tú vas a ganar esa conquista, pero tú antes ibas más libre y ahora tú arrastras de un pueblo que yo no quería. Tú arrastras de una deuda, tú arrastras de un conflicto, tú arrastras de la cuchara que tú decidiste comer. Tú decidiste a tu mujer, tú decidiste a tu marido. Tú vas para allá, pero
cuántas cosas y aflicciones ha traído a tu casa, en tu entorno, en tu familia, que muchas vidas llegan de ser bendecidos en la obra de Dios y cuando llegan a su casa entra rápidamente la maldición porque no están contentos con sus vidas. Mi mujer es el diablo, mi marido es el diablo. Tu marido o tu mujer es un gabaonita que tú decidiste darle parte en tu vida sin haberle consultado a Dios. Y el Señor, aunque cuando nos habla Pablo en el matrimonio, ¿verdad? Qué bonito, dice, qué palabra nos enseña, ¿verdad? Dice, esto no lo dice el Señor, sino lo digo yo, que también nos dio una salida, ¿verdad? No sois llamados a esclavitud. Habéis sido llamados a libertad. ¿Ves? A veces el enemigo, que conoce mejor la palabra que tú, la palabra te dice que tú estás enlazado. Tú tienes que, si tu marido te mata y te pega y te destroza, quédate ahí. ¿Verdad? Hasta que tuvo que venir el Evangelio de Dios y le dice, anda, sal de ahí y echa todo eso fuera. Si no quiere cambiar, si no quiere que siga su camino, porque tú no has sido llamado a esclavitud. Tú has sido llamado a libertad. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y esa verdad, aunque no estaba escrita, Pablo la sabía. Hemos sido llamados a libertad. Y el Señor no quiere el fariseísmo, no quiere la mentira, ni tampoco quiere las decisiones rápidas. Hoy en día las parejas, los matrimonios tienen 2 malas palabras y ya se quieren dejar. Oye, descendamos, consultemos al Señor. Ve al sacerdote a consultar. No es que yo le he consultado al Señor, si a veces me confunde a mí, dice la palabra del Señor, que designamos qué espíritu nos habla. Y a veces estamos sirviendo al Señor y a veces nosotros, me equivoqué. ¿Cómo tú? ¿Quién da las posiciones? El Señor. Tú cuando vas a tu jefe, le dices, jefe, ¿dónde pongo la caja? ¿Qué baño tengo que alicatar? ¿Qué electricidad tengo que arreglar? No llego a una casa y arreglo el cuadro que me da la gana, alicato el baño que me da la gana. Ese baño no era, lo has tirado abajo, ¿verdad? En la obra del Señor es igual. Para aprender no nada por casualidad, que algunos sean diáconos, que otros sean ujieres, que otros sean pastor. No es nada por casualidad, que otros seamos pueblo de Cristo, que estemos sentados, ¿verdad? Qué bonito que yo en mi trabajo le consulte a mi jefe dónde colocar estas cajas, dónde colocar este problema. En la vida en Cristo Jesús es igual. Antes de tomar decisiones por un espíritu que me está hablando, he visto espíritus sujetar a personas y le pegaban los maridos unas palizas, vamos, que le han llevado incluso algunas a la muerte. O al contrario, su mujer Es que lloro. Dios ora, pero tú has descendido a preguntarle a Dios. Preguntemos al Señor para que siempre vayamos de victoria en victoria, porque después trae consecuencias. Yo recuerdo a Abraham, que es lo último que os cuento. Abraham y Sara tomaron decisiones precipitadas, adelantándose a la promesa de Dios. Y la palabra habla de ellos en el Nuevo Testamento y dice, ustedes no sois hijos de Agar, del esfuerzo humano, ustedes sois hijos de la promesa de Dios. Esperar en ella, nosotros nos avanzamos, queremos hacer cosas que el Señor no nos ha llamado a hacerlas. Pero cuando escuchó
Abraham, sacerdote de su casa, entró en el trapo de su mujer, pero después, una palabra que a mí me duele en mi corazón, ver a ese hombre decir que le dolió en su corazón cuando su mujer, cuando escuchaba esas palabras, echa a tu hijo. Y vemos que Abraham era humano como tú, como yo, y nos podemos dejar llevar por emociones y podemos decirle, pues no lo voy a hacer, y sin embargo vino palabra del Señor, tú vas a hacer lo que te ha dicho tu mujer, porque ese niño no has de heredar. Yo tenía un propósito, un camino marcado. Cometiste tú y tu mujer un fallo precipitando, buscando cosas en el esfuerzo humano, y ahora sufre las consecuencias. Pero qué bonito el Señor, casi ni todo le daré paz, lo bendeciré. No te preocupes. Nada más que hizo llorar ese niño en el desierto, en el mundo, y Dios lo bendijo. Muchas cosas el Señor nos dirá que las separemos de nuestra vida, pero no por ellas el Señor las abandona. Yo cuando conocí al Señor y no tenía solución parte de mi vida, de mi hijo, no me dejaban ni verlo. Y esta palabra del Señor vino a mi vida y descansé en el Señor porque solo tú lo cuidas. Y mi hijo vino a los 3 o 4 años buscando a su padre y desde entonces ya tiene 26 y tenemos una buena relación, una buena amistad. Si yo hubiera actuado en mis sentimientos como Abraham, yo todavía estaría matándome con esa persona. Y hoy me ve como un señor y la casa está restaurada y está adornada. Consultemos al Señor y no nos dejemos llevar por nuestro corazón que es malo y engañoso. Darle el primer lugar a Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso ante tu Señor. Amamos, papá. Gracias, Señor. Pongámonos en pie. Y antes, pidámosle al Señor que antes de hacer así, de ser impulsivo, hagamos como el Señor, que la palabra dice, Él se alejaba al tiro de una piedra. Aléjate tú, aléjate del trabajo, aléjate de tu mujer, de tus hijos, aléjate para no entrar en tentación, sino hacer las cosas correctamente como a Dios le agrada y pedirle al Señor que te dé palabra, te dé dirección para hacer las cosas correctamente. Amén. Damos la gloria al Señor y la honra, Padre mío, en esta bendita noche. Padre mío, te damos las gracias, Señor mío, porque vemos las consecuencias que a veces tenemos hasta la osadía de culparte a ti. De lo que hacemos, de nuestras propias decisiones, o incluso culparte a ti de las decisiones que pudieron hacer hasta incluso mis padres. Y he entendido y hemos visto que tú no tienes culpa. Pero tú quieres romper todo el lazo de maldición, incluso de generación. Ayúdanos, Padre, a consultarte a ti, Padre mío, como a ti te agrada, Padre mío. Ayúdanos a tener nuestras casas, nuestros Getsemaní, y también a tenerlos fuera, en tu sacerdocio. Ser hombres que se sujetan y se someten a tu verdad. Hombres y mujeres que arrebatan el reino de los cielos. Ayúdanos a ser valientes y no cobardes, que nuestras consecuencias nos pesen, y porque tú nos has llamado a ser libres y a ser libres en Cristo Jesús. Todo lo ponemos en tus manos. En el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Gracias, Señor.